Ejercicio 1. Oxidación biológica. Un ser vivo obtiene su energía primaria del sustrato reducido AH2, cuyo par redox es AH2A es 0' igual menos 0,32 voltios. Presenta los siguientes aceptores primarios de electrones. Una cadena de transportadores electrónicos conformada por los siguientes pares redox. Y como aceptor final de electrones el par, se pregunta: ¿A cuál de los aceptores primarios le transferirá los electrones el sustrato reducido? Explique su respuesta. Vamos a comparar el E0' del sustrato reducido con los E0' de cada uno de los aceptores primarios y así determinar a cuál de ellos le transferirá los electrones el sustrato reducido. El sustrato reducido presenta un valor de E0' igual a menos 0,32 voltios. El aceptor primario de electrones Q oxidado Q reducido presenta un valor de E0' igual a menos 0,45 voltios, el cual es un valor menor que el del sustrato reducido. Por lo tanto, no podrá transferirle los electrones. El aceptor primario de electrones B oxidado B reducido presenta un valor de E0' igual a menos 0,28 voltios, que es mayor que el del sustrato reducido. Por lo tanto, el sustrato reducido le transferirá los electrones a este par. En conclusión, el sustrato reducido AH2 le transferirá los electrones al aceptor primario B oxidado, ya que este último presenta un valor de E0' mayor que él. B. Ordene la cadena de transportadores electrónicos. Debemos ordenar los transportadores electrónicos de la cadena de menor a mayor valor de E0'. Si observamos los pares electrónicos, podemos notar que el par que presenta el menor valor de E0' es el par P oxidado P reducido. Luego, en forma creciente, le siguen los pares N oxidado N reducido, W oxidado W reducido y por último S oxidado S reducido. C. ¿A cuál de los transportadores electrónicos de la cadena le transferirá los electrones el aceptor primario? El aceptor primario presenta un valor de E0' igual a menos 0,28 voltios. Debe transferirle los electrones al transportador que presente un mayor valor de E0', comenzando desde el transportador con menor valor de E0' hasta el transportador con mayor valor de E0'. Es decir, si el primer transportador tiene un E0' menor que el aceptor primario, debemos pasar al segundo transportador y así sucesivamente, hasta que se consiga uno que tenga un E0' mayor que el aceptor primario. Comenzaremos con el primer transportador que presenta un valor de E0' igual a menos 0,18 voltios. Este valor de E0' es mayor que el del aceptor primario. Por lo tanto, el aceptor primario le transferirá los electrones al primer par P oxidado P reducido. D. Cuando se oxida un mol de sustrato reducido, se liberan 8 electrones. ¿Cuántos moles de ATP se sintetizarán si se oxidan 3 moles del sustrato reducido? Asuma que la cadena transporta 2 electrones a la vez. En este apartado, escribiremos la cadena de transportadores a partir del transportador que recibió los electrones del aceptor primario. Aquellos transportadores que estén antes que el transportador señalado, si lo hubiese, se omiten. Entonces se escribe la cadena a partir del transportador P oxidado P reducido y luego el resto de ello con sus respectivos valores de E0'. Se agrega el aceptor final de electrones. Comencemos a realizar las transferencias. Se transferirán 2 electrones a la vez. Esto significa que el primer par le transferirá 2 electrones al segundo y estos mismos 2 electrones serán transferidos del segundo par al tercero y así sucesivamente hasta que el último par se lo transfiera al aceptor final de electrones. El agente reductor del par P oxidado P reducido le transfiere los electrones al agente oxidante del par N oxidado N reducido y se calcula el delta E0', obteniéndose un valor de más 0,11 voltios. Luego el agente reductor del par N oxidado N reducido le transfiere los electrones al agente oxidante del par W oxidado W reducido y se calcula el delta E0',
obteniéndose un valor de más 0,37 voltios. Seguidamente, el agente reductor del par W oxidado W reducido le transfiere los electrones al agente oxidante del par S oxidado S reducido y se calcula el delta E0', obteniéndose un valor de más 0,15 voltios. Finalmente, el agente reductor del par S oxidado S reducido le transfiere los electrones al aceptor final de electrones L oxidado L reducido y se calcula el delta E0', obteniéndose un valor de más 0,20 voltios. Puedes notar que todos los valores de delta E0' son positivos y por ende las transferencias son espontáneas. Se había explicado anteriormente que por cada delta E0' mayor o igual a más 0,16 voltios, se libera la suficiente cantidad de energía para acoplarse a la síntesis de un mol de ATP. Solo en dos sitios de la transferencia electrónica se observa que delta E0' es mayor o igual a 0,16 voltios. Por lo tanto, por el paso de dos electrones a través de la cadena hasta el aceptor final de electrones, se sintetizan 2 moles de ATP. Ahora, de acuerdo a los datos suministrados y obtenidos, podemos resolver las interrogantes planteadas. Sabemos que cuando se oxida un mol de sustrato reducido se liberan 8 electrones. Queremos saber cuántos electrones se liberarán si se oxidan 3 moles del sustrato reducido. Se plantea la siguiente regla de 3. X es igual a 3 por 8 dividido entre 1, que es igual a 24 electrones. Cuando se oxidan 3 moles de sustrato reducido, se liberan 24 electrones. Esos electrones pasarán por la cadena en pares, es decir, de 2 en 2. Ahora, cuando pasan 2 electrones, es decir, un par de electrones por la cadena de transportadores electrónicos, hasta el aceptor final de electrones, se sintetizan 2 moles de ATP. ¿Cuántos moles de ATP se sintetizarán si pasan 24 electrones? Es decir, 12 pares. Para saber la respuesta, planteamos la siguiente regla de 3. X es igual a 24 por 2 sobre 2, que es igual a 24 moles de ATP. En conclusión, cuando se oxidan 3 moles de sustrato reducido, se producen 24 moles de ATP.